Hoy estudiaremos acerca de Jesús como mediador del nuevo pacto. El antiguo pacto se dio sobre la base del sacerdocio levítico y como parte de ese acuerdo, solo los levitas actuaron como mediadores entre Dios y los israelitas. Y el libro de Hebreos, sin embargo, habla de cómo Jesús ha sido nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tenía nada que ver con los levitas, ¿verdad? Además, Pablo recuerda el hecho de que Jesús no era de la tribu de Leví, más bien era de la tribu de Judá. Por lo tanto, de acuerdo con las leyes del sacerdocio levítico, no era elegible para servir como sacerdote. Sin embargo, Dios mismo lo nombró como sumo sacerdote. Dice, tú eres sacerdote para siempre. Y uno podía preguntarse legítimamente cómo alguien de la tribu de Judá podría convertirse en sacerdote, dadas las restricciones levíticas. Y se suponía que solo los levitas debían servir en el templo. Lógicamente, primero debería producirse un cambio. Y Pablo señala que tal cambio en el sacerdocio necesitaría un cambio correspondiente en las leyes del sacerdocio. Y el cambio en las leyes del sacerdocio, a su vez, conduciría a un cambio del convenio. El primer pacto fue con los levitas y el segundo con Cristo. ¿Por qué el cambio completo? Bueno, la lección aclara que en el antiguo pacto no podía limpiar la conciencia, este antiguo pacto no podía limpiar la conciencia de los pecados, cuya limpieza es la justicia de Cristo que se nos ha dado. Y estos sacrificios de animales apuntaban hacia Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con este nuevo pacto también viene no solo un árbitro, un negociador o un testigo, sino un garante que asegura que las promesas del pacto se cumplirán. Además, en este nuevo pacto las leyes serán internalizadas dentro de las personas por las escrituras de Dios en sus corazones, por la escritura, o sea que Dios inscribe nuestra mente y corazón. Bueno, vamos a ver este mensaje magnífico de hoy en apenas, ¿cuánto nos queda? 25 minutos. Este es el momento para ir por tu Biblia, tengo una Biblia a mano, ya regresaré. El versículo central, conocido también como el versículo de memoria, nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar, Jesús hizo de mediador de un pacto nuevo y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. En otras palabras, cargó todo a su cuenta. Lo mismo que hacía la persona cuando transfería sus pecados al corderito que tenía que degollar. Y esta verdad se explica en Hebreos 10, 5 al 10, que reconoce que Jesús manifestó la obediencia perfecta requerida por el pacto. Hace también referencia al Salmo 40, ¿sabes? Que originalmente expresa el deseo de David de rendirle total obediencia a Dios. Dice: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Un salmo que apuntaba hacia el Redentor, a Jesús, al Cordero de Dios. Y este salmo expresó la condición del pacto de Dios con Israel. Una obediencia que era un deleite y una ley que estaba escrita en el corazón. Pero lo que para David fue solo un deseo, en Jesús fue un hecho. Para Pablo, este salmo adquirió un significado especial con la encarnación de Jesús, porque Jesús encarnó la obediencia del nuevo pacto. Él es nuestro ejemplo. Somos salvos no solo a causa de su muerte, sino también por su obediencia perfecta. Y eso es lo que nos está transfiriendo ahora desde el lugar santísimo al santuario celestial. Allí está nuestra esperanza, allí deben estar nuestros ojos. Ahora, amados, ¿por qué se necesitaba un nuevo pacto? Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 19, nos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley,
¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Captas el significado profundo de esto? Que algunos toman allí fuera del contexto y aplican esto como si fuese la ley de los 10 mandamientos cuando habla de las leyes del sacerdocio levítico. Según Hebreos, el hecho de que Jesús fuera nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec implicaba que se había establecido un pacto nuevo, porque el antiguo pacto se había dado sobre la base del sacerdocio levítico. Y los sacerdotes levitas actuaban como mediadores entre Dios e Israel. Y la ley incluía a cualquier otra persona, o sea, excluía a cualquier otra persona del sacerdocio. Por lo tanto, el autor concluye que un cambio de sacerdocio implica un cambio de la ley sacerdotal, así como un cambio de pacto. El problema con el pacto antiguo era que no podía ofrecer la perfección. Y Pablo está hablando del sacerdocio levítico y su ministerio, sacrificios, fiestas, etcétera, que todo eran sombra y estaban destinados a terminar cuando venga lo perfecto. Los sacrificios de animales, ofrecidos a través de ellos, no podían ofrecer purificación verdadera y total del pecado ni acceso a Dios. El hecho de que haya sido necesario un nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto con Israel cuando les dio el antiguo pacto, no. El ministerio levítico y los servicios del tabernáculo fueron diseñados para protegerlos de la idolatría y también para señalarles el futuro ministerio de Jesús. Pero ellos hicieron de los sacrificios un fin en sí mismo y no vieron que eran un símbolo que se acercaba. Y Hebreo habla de esto como un anticipo de las cosas que están por venir. Y al señalarles a Jesús, los sacrificios deberían haber ayudado al pueblo a depositar su esperanza y su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el mismo comentario que hace Pablo cuando dice que la ley vino a ser nuestro guía, nuestro ayo encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. O sea, que Cristo es el fin de la ley. Hacia eso apunta la finalidad, para que todo el que cree reciba la justicia. En otras palabras, escucha bien, incluso los 10 mandamientos, por más buenos y perfectos que sean, no pueden causar la salvación. Ofrecen una norma perfecta de justicia, pero no brindan justicia. Así como mirarse en el espejo tampoco puede borrar las arrugas de la edad, ¿verdad? Para la justicia perfecta necesitamos a Jesús como nuestro sustituto. ¿Por qué la ley no puede salvarnos? Es que la ley es la ley, nos muestra lo que está bien y lo que está mal. A fin de cuentas, si guardamos todos los mandamientos, si los guardamos bien, incluso a la perfección, ¿por qué no podían eso salvarnos? El que salva es una persona, es Jesús. Y esto no pone nada en contradicción a la ley, al contrario, la afirma. Bueno, vamos a ver qué nos enseña esto sobre la naturaleza del nuevo pacto. La promesa del nuevo pacto en hebreo se basa en Jeremías. ¿Sabes tú que el Nuevo Testamento no se puede entender si no se estudia el Antiguo? Y en Jeremías capítulo 31, de paso, el Antiguo Testamento era la única Biblia que existía en los días de Jesús y los apóstoles. Jesús dijo que escudriñaría las Escrituras. Jeremías 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Amados, de hecho, según Jeremías, la promesa anuncia la renovación del pacto que Dios había hecho al principio con Israel mediante Moisés. Por ende, se podría argumentar que Jeremías 31 no hablaba estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original con Israel. Por cierto, la palabra hebrea para nuevo, hadash, podía abrazar dos sentidos, de nuevo y de renovado. El problema con el antiguo pacto era que el pueblo lo infringió, lo quebrantó. El pacto no era defectuoso, sino el pueblo era defectuoso. Si Israel hubiera visto a través de los símbolos la venida del Mesías y hubiera puesto su fe en él, el pacto no se habría quebrantado. Sin embargo, a decir verdad, hubo muchos creyentes a lo largo de la historia israelita en quienes se cumplieron los propósitos del pacto y que tenían la ley en su corazón. Si bien el nuevo pacto es una renovación del antiguo pacto, en cierto sentido es una realidad, en cierto sentido es nuevo. Porque la promesa de Jeremías de un nuevo pacto no se limitaba a imaginar una renovación de las condiciones que existían antes del exilio, que habían quebrantado y renovado, se habían quebrantado y renovado varias veces porque la nación había caído varias veces en apostasía. Y eso se debe a que el pueblo simplemente no estaba dispuesto a cumplir con su parte en el pacto de Dios, con este pacto de Dios. Por lo tanto, Dios prometió hacer una cosa nueva. Y el pacto no sería como el pacto que Dios le había hecho con sus padres, porque debido a la infidelidad del pueblo, las promesas que Dios hizo bajo el pacto mosaico nunca se cumplieron. Y no fue por culpa de Dios o por culpa del pacto que era defectuoso. Ahora, en virtud de la garantía dada por el Hijo, Dios cumpliría los propósitos de su pacto. Dios no cambió su ley ni rebajó sus normas, sino que envió a su Hijo como garantía de las promesas del pacto. Por eso este pacto no tiene maldiciones, solo tiene bendiciones porque Jesús lo cumplió a la perfección. Pregunto, ¿qué podemos aprender de la fidelidad de Dios con su pueblo y sus planes al considerar nuestras relaciones con los demás y nuestros planes? Según de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermosa seguridad, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sabes que el término en griego mesites, o sea, mediador, deriva de mesos, o sea, medio, y denota a quien camina o se para en el medio? Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía una o más de las siguientes funciones: un árbitro entre dos o más partes, un negociador o corredor comercial. También se refería a un testigo en el sentido legal de la palabra, o también alguien que se constituye como fianza y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato.
O sea que el término mediador en español es una traducción demasiado limitada para mesites en hebreos, porque se enfoca solo en los primeros 2 o 3 usos del término griego. Sin embargo, Hebreos enfatiza la cuarta función. Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que se resuelve una disputa entre el Padre y la humanidad, como un pacificador que reconcilia a las partes desvinculadas o como un testigo que certifica la existencia de un contrato o su cumplimiento. En cambio, como explica Hebreos, Jesús es el garante, escucha bien, el fiador del nuevo pacto. Y en Hebreos el término mediador es equivalente a garante. Garantiza que se cumplan las promesas del pacto. Hermano, y Jesús no falla, se va a cumplir, se ha cumplido. Y ese plan de salvación llevará a su fin con una victoria absoluta, porque Jesús sabe cómo hacer las cosas. La muerte de Cristo posibilita la institución del nuevo pacto porque satisface las demandas del primer pacto con Israel. Ese pacto que Israel había quebrantado. Y en ese sentido, Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. ¿Cuánto le debe Israel a Dios? ¿Cuánto le debemos nosotros a Dios? Y aún así siguen muchos rechazándolo. En otro sentido, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirán las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas. Y al resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra, el Padre ha demostrado que nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él y nos sentaremos junto con Él. Porque Jesús es mediador. Es un mediador mayor que Moisés, porque ministra en el santuario celestial y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por nosotros. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero Jesús es la gloria de Dios. Moisés habló cara a cara, pero Jesús es la palabra de Dios. Sí, Cristo ha satisfecho las demandas de obediencia del pacto. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de la obediencia en nuestra vida? ¿Y por qué sigue siendo tan importante? Tenemos el ejemplo de Israel, que falló miserablemente por desobediencia y falta de fe. A veces podemos, sentirnos tentados a pensar que el nuevo pacto tiene mejores promesas en el sentido de que tiene mayores recompensas que las que tenía el antiguo pacto. Una patria celestial, la vida eterna y otras. La verdad es que Dios le ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros. Y en Hebreos 8:6 dice las mejores promesas se refieren a una clase diferente de promesas. El pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas entre Dios e Israel. Dios tomó la iniciativa, liberó a Israel de Egipto y prometió llevarlo a la tierra prometida. Y el pacto entre Dios e Israel se ratificaba con sangre. Esta sangre se rociaba sobre el altar, que representaba a Dios, y sobre las 12 columnas que representaban al pueblo. El pueblo de Israel prometió obedecer todo lo que el Señor había dicho. Esa era la promesa divina y es lo que se requiere de nosotros al hacer un pacto con Dios, ¿verdad? Obediencia, entrega de corazón, entrar en su descanso. El libro clásico, Camino a Cristo, es maravilloso. Dice lo siguiente: la condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Perfecta obediencia a la ley de Dios, perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, entonces peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado, con todo su séquito de aflicción y miseria, y se lo inmortalizaría. Dios satisface las demandas absolutas del nuevo pacto por nosotros porque dio a su propio Hijo para que viniera a vivir una vida perfecta, para que las promesas del pacto se cumplieran en Él y luego se nos ofreciese por la fe en Jesús. La obediencia de Jesús garantiza las promesas del pacto. Demanda que Dios le dé las bendiciones del pacto a Él y Él luego nos las da a nosotros. Mira qué intercambio.
De hecho, aquellos que están en Cristo disfrutan de esas promesas con Él. Y en segundo lugar, Dios nos da su Espíritu Santo para empoderarnos y así poder cumplir su ley. Cristo ha satisfecho las demandas del pacto, por lo tanto, el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo no está en duda. Son una seguridad en lo más seguro que hay en el universo, porque la palabra de Dios permanece para siempre y su pacto es eterno. Bueno, amados, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón, ¿verdad? El nuevo pacto resuelve algo que el antiguo dejaba allí pendiente, que Dios también se propuso renovar el corazón, pero ellos vieron más que la letra nada más y los sacrificios, sino lo demás. Dice Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:26 dice así. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Dios, amados, escribió el primer documento del pacto en tablas de piedra y estas quedaron depositadas en el arca del pacto como un testimonio importante del pacto de Dios y su pueblo. Sin embargo, los documentos escritos en piedra podían romperse y los rollos, como le pasó a Jeremías, podían cortarse o quemarse. Pero ahora Dios escribe su ley en el corazón de su pueblo. El corazón se refiere a la mente, por supuesto, el órgano de la memoria, del entendimiento. Y especialmente el lugar donde se toman decisiones conscientes, aquí en lóbulo frontal. Creo que el diablo quiere obnubilar, quiere nublar a través de la música, a través de hábitos, a través de drogas y cosas. Nubla esta parte y la gente no sabe lo que está bien y lo que está mal. Pierden la moral. Esta es la parte donde está sentada la moral del individuo. Es la ciudadela del alma. Y esta promesa no solo garantizó el acceso y el conocimiento de la ley para todos, también, ante todo, debía producir un cambio en el corazón de la nación, en cada individuo. El problema de Israel era que su pecado estaba grabado con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de su corazón. Tenían un corazón obstinado, por lo tanto les era imposible hacerlo recto. Y Jeremías no anunció un cambio de ley, porque el problema de Israel no era la ley, sino el corazón. Y Dios quería que la fidelidad de Israel fuese una respuesta de gratitud a lo que Él había hecho por ellos. Por ello le dio los 10 mandamientos como un prólogo histórico expresando su amor y cuidado por ellos. Dios deseaba que Israel obedeciera sus leyes como reconocimiento de que Él quería lo mejor para ellos, una verdad revelada en su gran liberación de Egipto. Y la obediencia de ellos debía ser una expresión de gratitud, una manifestación de la realidad de su relación. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy. Y hago aquí un pequeño paréntesis, hermanos. No comprender la función que tiene la ley y la gracia es, hermanos, andar a ciegas. Es una mala comprensión del Evangelio, el decir que la ley quedó aparte. El amor y el cuidado de Jesús al morir por nosotros es el prólogo del nuevo pacto. La verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor. Si me amáis, ¿verdad? Dice Jesús, guarda mis mandamientos. Y este amor es la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué van a hacer aquellos que niegan que la ley ya no existe, hermanos? Se ponen en terreno de resbaladizo. Dios derrama su amor sobre nosotros a través de su Espíritu que se expresa en amor. Si el antiguo Israel debía amar a Dios aún sin entender la muerte de Cristo, pregunto, ¿por qué nosotros no deberíamos amar a Dios aún más que ellos? La realidad de ese amor, ¿cómo se manifiesta? ¿A través de la obediencia? La obediencia es la verdadera prueba de que amamos a Dios, hermanos. Son nuestros actos que revelan lo que está en el corazón. Y yo quiero finalizar con esta hermosa cita y unas preguntas de reflexión, nuevamente del clásico El Camino a Cristo.
páginas 52 y 56. Si nuestro corazón es regenerado a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el alma, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen de quien lo creó, se cumple en la promesa del nuevo pacto: pondré mis leyes en su corazón. O sea, se cumple esta promesa. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, el servicio y la lealtad de amor es la verdadera señal del discipulado. Por eso la Escritura dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En vez de eximir al hombre de obedecer, es la fe y solo la fe la que lo hace participante de la gracia de Cristo, la cual nos capacita para rendirle obediencia. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con la naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder, de que la vivificante influencia del Espíritu de Dios te está despertando. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no se da cuenta de su propia pecaminosidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino. Pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, eso es evidencia inequívoca de que no hemos tenido una visión de la belleza y la excelencia de Cristo. Dios permita que los principios de su ley sean escritos en nuestros corazones y que allí permanezcan por la eternidad. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, esta es nuestra petición. Tú lo has prometido, queremos hacerla nuestra. Escribe tus principios en nuestra mente y corazón, para que estén allí grabados por la eternidad. Serán los principios que regirán por la eternidad. Y así el universo estará seguro para siempre. Queremos demostrar que te amamos y no hay otra manera sino ser fieles a lo que tú nos dices y nos pides. Y lo que nos pides es para nuestro bien. Bendícenos. Cumple en nuestra vida el deseo y el propósito que tienes para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie de Escuela Sabática Lecciones de Vida que hemos titulado de esta manera. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones al compartir estos mensajes con otros y pasarles la información. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.